Bueno, muy buenas tardes para todos, buenas tardes, apreciados estudiantes, buenas tardes a la profesora Liliana, que es nuestra directora del programa, al profe José Armando Sepúlveda, que hoy nos acompaña y va a ser ese vocero en transmitir esa importancia dentro de esas competencias específicas que son todas las genéricas que iniciamos con lectura crítica, que es un elemento esencial y vital para ese proceso de presentación al momento de las pruebas. Pues bien sabemos que si hay una buena análisis y una buena lectura, pues eso va a ser un pilar fundamental para poder ayudarnos en ese proceso de selección de las respuestas adecuadas. Recuerden que este proceso es muy importante de Saber Pro, por ello pues les agradecemos que también puedan replicar esta información con todos sus compañeros jóvenes. Entre más puedan asistir aquellos que estén con el 75%, o si hay estudiantes que de manera independiente quieren irse preparando también y están en semestres anteriores, también son bienvenidos a este espacio. El objetivo es que en algún momento haremos unos pilotos con semestres anteriores para ir mirando ese avance de cómo están los estudiantes en cada uno de esos momentos y poder denotar esa evolución. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentar al profe José Armando Sepúlveda. Él trabaja en comunicación, profe, está apoyando el programa de comunicación. A su vez, ¿sí, profe? Del Departamento de Pedagogía, sí, señora. Perfecto. Y el profe, pues muy querido, siempre nos ha apoyado todos los semestres en esta iniciativa del programa que quiere aportar ese granito de arena en esa formación para esas pruebas, chicos. Entonces, aprovechar este espacio tan valioso, el profe José nos va a dar unas herramientas que nos va a dejar como a ese gran Ulises de la mitología griega, con esos superpoderes para que ustedes puedan desenvolverse muy bien en esas pruebas de Saber Pro. Él nos va a estar acompañando en el desarrollo de dos competencias. Profe, mil y mil gracias. Le doy la bienvenida y pues le cedo el espacio para que usted nos oriente con todo su conocimiento. Muchísimas gracias. A ustedes, profes, y a ustedes, estudiantes, por estar acá, por ser parte de esta estrategia, de esta iniciativa que no solamente beneficia al programa desde su quehacer, sino también a ustedes como futuros profesionales, entendiendo que este tipo de pruebas o este tipo de ejercicios son también como una especie de escalón o como algo que se nos va a volver muy habitual al momento de la adquisición de nuestros trabajos, porque obviamente ahora todo se evalúa a través de las competencias, ¿sí? Entonces, de antemano, mil gracias por estar acá, muy gracias al programa Comercio Internacional por vincularnos, por tenernos presentes para este tipo de estrategias y de iniciativas. Siéntanse ustedes en una universidad y en un programa que se preocupa por sus estudiantes, y un ejemplo de esto son este tipo de actividades. Bien, hoy pues básicamente vamos a tener un taller de acercamiento a este proceso, a la contextualización de la prueba, a la explicación de los niveles de lectura y a un breve ejercicio con una prueba de evaluación por competencias, que solamente van a ser 5 preguntas, pero que vamos a tener que socializar. Bien, me presento, yo soy José Sepúlveda, soy licenciado en Lengua Castellana y Comunicación, soy especialista en Pedagogía de la Lengua y la Literatura, y actualmente estoy vinculado como docente catedrático al Departamento de Pedagogía, Andragogía, Comunicación y Multimedios. Es para mí, como les digo, un gusto estar aquí. Vamos entonces a proyectar la contextualización de la prueba. Es pertinente que cualquier duda, chicos, cualquier inquietud, cualquier pregunta, no escatimen en hacerla, y lógicamente si no me la sé, pues la buscamos, la consultamos o lo que sea, pero lo importante es que esos espacios sean provechosos, que sean, como se dice por ahí, cortos pero muy sustanciosos en la medida que avance el proceso, y tener lógicamente la disponibilidad o la disposición para estar aquí. Sí, porque de eso se trata, ¿no? No solamente es recibir el proceso de comunicación unidireccional, sino también estar ahí como muy participativos o de pronto, al menos opinando respecto a las temáticas o a lo que se lea o a lo que se comparta. Bien, entonces regálame un momento, ya comparto pantalla.
Ok, entonces esa es la presentación habitual. ¿Me confirman si están viendo, por favor? Sí, Perfecto, señor. profe. Ok, esa es digamos que la presentación habitual de la prueba, ¿no? La contextualización de ese ejercicio y del por qué es un ejercicio que cada día ha tenido pues más, digamos que atención sobre el mundo académico y sobre los indicadores de calidad de cada una de las instituciones. Pero resulta que antes era una prueba opcional, luego era una prueba para ciertas carreras o ciertos programas y después se volvió un requisito de grado presentarlas. Como Colombia está lamentablemente tan mal en las pruebas PISA, ¿cierto? Y en todo lo que tenga que ver con evaluación externa, no sería raro a futuro, porque esto es por decreto, que es ley presentarla y sin eso, de hecho por eso es un requisito para graduarse, no sería sorpresa que a futuro se contemple también un determinado puntaje para ellas en cuanto al desarrollo de las competencias. ¿Por qué? Porque pues los mismos indicadores internacionales dirían, bueno, pero si se trabaja todos los 5 años sobre unas competencias, ¿por qué el resultado no es el esperado, cierto? Y si el mundo laboral demanda ciertas competencias, ¿qué pasa con esos profesionales que no las están adquiriendo? Entonces empiezan como a cuestionarse, y pues específicamente más en un mundo tan competitivo como el que tenemos hoy en día, ¿bien? Entonces aquí pues básicamente lo que busca la prueba es precisamente evaluar ese 75%, perdón, evaluar a esos estudiantes que hayan tenido el 75% de sus créditos aprobados, ¿sí? Independientemente del programa, es decir, el 75%, un estudiante que ya está próximo a ser un profesional. ¿Qué es lo que busca hacer? Pues generar un reporte de esas habilidades y de esos conocimientos generales y específicos que tienen cada uno de los estudiantes. Hay obviamente un nivel técnico profesional y el nivel tecnológico. Lógicamente, no hay de pronto como un paradigma establecido frente a X o Y programa, no, se evalúa desde la competencia. Sí, aquí no vamos a decir que X carrera tiene mayor o peor dificultad, no, sino siempre se va a estar evaluando sobre una competencia. ¿Cuáles son esas competencias? Son la estructura del examen, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Son competencias que son aparentemente elementales, en las que se ha trabajado desde primero de primaria hasta finalizar el pregrado y que se consideran pues de mucha importancia dentro del campo laboral. Uno cree que no, pero resulta ser que sí. Yo tengo que tener unas competencias, estas 5 competencias básicas para desempeñarme como profesional, por supuesto. Uno de pronto dirá, no, pero es que ¿para qué lectura crítica? Pero pues hay que leer, hay que informarse, hay que consumir cultura, hay que vender cultura, hay que negociar con la cultura también, con la interpretación. Y lógicamente lo cuantitativo va a estar presente. Si yo no tengo unas competencias ciudadanas, pues tampoco puedo de pronto ser un individuo que encaje muy bien digamos que en el núcleo social o en la interacción social. Y recordemos que hoy en día el mundo laboral también parte de algo, ¿no? Que es la empatía. Ni siquiera ya tanto el talento, lo que se conoce coloquialmente como la rosca, sino la empatía, lo empático que uno puede hacer en ese escenario laboral, ¿cierto? Entonces, conductas de civismo desde la fundamentación, no desde la experiencia, sino desde la fundamentación. Lógicamente vamos a tener que escribir o redactar textos cohesionados cuando contestemos algún informe, cuando redactemos, y esas son competencias que sirven para la vida, que es uno de los, digamos, pilares desde el Ministerio de Educación y el sistema educativo actual. Y por supuesto el inglés, que es una herramienta que abre muchísimas puertas o que nos deja o nos hace perder, lo digo por experiencia propia, nos hace perder lamentablemente algunas oportunidades por no adquirir esta competencia. Entonces, si uno analiza desde el punto de vista global, estas competencias están muy bien elaboradas, muy bien estructuradas para que nos evalúen y sobre todo, pues, para que nos representen como individuos o como profesionales que van a aportarle algo a la sociedad. Esta es la estructura del examen. Se nos evalúa esas 5 competencias a partir de unas preguntas que se hacen llamar preguntas contextualizadas con selección múltiple o preguntas de contexto, o en este caso, bueno, o algunos las conocemos como preguntas de selección múltiple o tipo ICFES, ¿no? Siempre les decimos así casi que de cariño con el ICFES. Bien. Entonces resulta que la prueba al momento tiene esta estructura. De comunicación escrita va a tener una pregunta. De cuantitativo va a tener 35, de lectura crítica 35, de competencias ciudadanas 35, de inglés 55 y un cuestionario.
¿cierto? Que es el socioeconómico que generalmente hacen y que hemos estado realizando en el caso de ustedes que son más jovencitos. Me imagino que desde tercero están haciendo esos simulacros, ¿no? Ese cuestionario socioeconómico. Suman 178 preguntas y vamos a tener 4 horas 40 minutos. Ojo, 4 horas 40 minutos para una persona de un contexto como el nuestro, donde la lectura pues es, digamos que escasa, ya sea por niveles culturales o por preferencias, es mucho tiempo. Sí, esa es una de las razones por las cuales se hace necesario este tipo de sensibilizaciones y este tipo de espacios. No porque, ay, yo no sepa leer, no, pues todos sabemos leer, solo que es la adecuación para esa prueba. Es como por decir, yo voy a correr una maratón y yo no me voy a comer una hamburguesa con una Coca-Cola y unas papas, que sería genial, a las 11 de la noche del día antes de la carrera, ¿cierto? Yo tengo que irme preparando para ese requisito, para esa maratón o para esa experiencia, ¿sí? Entonces, por eso es que estos espacios pues resultan siempre muy valiosos, porque en últimas termina siendo como el gimnasio, algo mecánico, algo de trabajar desde el punto de vista técnico, desde la repetición, desde la concertación, desde el discernimiento en las opciones poco razonables y en la selección de una pregunta o una respuesta aparentemente correcta. Entonces, vamos a tener que la comunicación escrita nos pide una pregunta, pero ojo, esa pregunta es un texto argumentativo. Entonces, el enunciado para la evaluación de esa competencia nos dice, el estudiante o el profesional o el participante en la prueba tiene que evidenciar la competencia de redactar de manera coherente y cohesionada un texto argumentativo. ¿Sobre qué es el texto argumentativo? Sobre múltiples opciones, generalmente de temas que son neurálgicos en el país. Pudiera ser en este año, pudiera ser el paro o pudiera ser la pandemia. Sí, yo el año pasado le apostaba a la pandemia, al fin no recuerdo sobre qué preguntaban. Cuando yo la presenté era la reforma a la ley 30. Entonces era un texto sobre ese elemento. Es decir, ¿y qué tenemos nosotros que ver con eso? Eso es lo que hace interesante la producción de los textos argumentativos. No necesariamente tiene que ver mi área de trabajo con eso, pero mi cultura como profesional, como un individuo que se va a desenvolver en una sociedad a la cual debe conocer, me condiciona a tener la capacidad para escribir sobre eso. Yo, por ejemplo, no sé nada de comercio o negocios, pero si pudiera redactar un texto argumentativo donde me den unas fuentes y yo pueda hablar de la inflación, por ejemplo, ¿cierto? O de la reforma tributaria. Entonces, ese texto, digamos que es el primer coco que nos encontramos en la prueba, y es porque nos enfrentamos a la famosa hoja en blanco. Entonces eso nos asusta, empezamos a repetir esos conectores que son como muy hartos a veces, ¿no? Ese ya que, y empezamos de pronto a bloquearnos. Entonces ahí sí como que mucho cuidado con eso, pues para eso vamos a tener también dos sesiones especial para hablar de ese texto y para quizá construirlo o construir un texto o una idea de ese texto para no llegar de pronto tan desprevenidos a la prueba. Luego, en mi competencia, que está la lectura crítica, hay 35 enunciados, 35 preguntas que van a tener lógicamente un insumo. Fíjense lo inteligente que es el ICFES. El ICFES dice, cada pregunta contextualizada debe tener un insumo, es decir, no se puede preguntar al estudiante por algo que no se encuentre en la lectura o que no se encuentre incluso en el mismo enunciado. Y uno dice, hombre, ¿pero por qué nos va tan mal? ¿Por qué es tan difícil? Yo a esta altura creería que es una cuestión de percepciones y una cuestión de atención en nosotros como personajes que hacemos la prueba, ¿no? Y obviamente pues tiene un grado de dificultad, por supuesto, pues no sé si aún lo hacen, pero generalmente se pagaba, se abría un concurso para las pruebas y se pagaba a las personas para que realizaran este tipo de preguntas que nos han mortificado desde tercero primaria hasta ahorita la universidad, ¿no? Pero bueno, se trata de calidad y si el indicador de calidad exige eso, pues tenemos que darla. Entonces aquí habrían 35 preguntas y la redacción de un texto argumentativo. Cuando se habla de comunicación escrita, insisto, pues es el texto argumentativo, ¿cierto? Y el resto de módulos, pues ya va a utilizar una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Sí, entonces esas preguntas van a estar conformadas ¿por qué? Por un enunciado y por la formulación de una tarea de evaluación y 4 opciones. 4 opciones de respuesta que van a ser A, B, C o D, ¿cierto?
y lógicamente el enunciado estructurando lo que nos están preguntando. Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, esto ya es para lo presencial, pues lógicamente esto también lo hemos hecho desde grado 11, ¿no? Que no marquemos de manera inadecuada porque es un software quien califica las pruebas, ¿no? Entonces, como tal, como les decía, esas competencias desde la lectura crítica van a estar fundamentadas en 3 elementos que son los niveles de lectura. ¿Qué nos va a evaluar ese módulo? Nos va a evaluar la capacidad de discernimiento entre una y otra pregunta y por supuesto que nos va a evaluar el nivel de lectura literal, el nivel de lectura inferencial y el nivel de lectura crítico, así como cada una de las competencias comunicativas que puede involucrar esta pregunta. Entonces, aquí esas habilidades que nos busca evaluar esta prueba va a tener que ver con la comprensión, con la interpretación y con la evaluación de textos, literal, inferencial y crítico. Ya cuando hablamos de evaluar, hablamos de un nivel de lectura crítico, que es donde uno quisiera estar, o por lo menos quisiera que la mayoría de gente estuviera. Entonces, aquí en estas 35 preguntas que nos van a hacer pues sobre lectura crítica, vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que buscan que nosotros entendamos el significado de palabras o frases. Uy, ¿cómo así? Si yo pues, me sé las palabras o yo me sé las frases. Y yo me atrevería a veces a decir que no. Sí, yo he gozado estos días con mis estudiantes de segundo y primer semestre porque están escribiendo un texto argumentativo y ellos utilizan palabras como derimir, como deslegitimar, y es muy interesante, y uno les pregunta qué significa el término y dicen una explicación que de pronto es inadecuada. Entonces, ojo, una de las competencias siempre va a ser el significado de ciertas palabras o frases. Para eso se utiliza la competencia semántica. La semántica viene siendo esa rama de la lingüística que estudia la significación de las palabras. Entonces, por eso hay un componente semántico en la prueba y en cada una de las preguntas de acuerdo a la intención de ellas, ¿no? Entonces, identificar significados de palabras o frases. Uno es que tengamos presaberes, ¿cierto? Que obviamente es lo ideal, que haya presaberes, que yo tenga un vocabulario muy amplio. Y el otro es que saquemos esas definiciones por descarte o por asociación entre los enunciados, que también puede ser válido. Se apunta a que comprendamos fragmentos cortos de un texto para darle un sentido global, es decir, partes de un texto. Generalmente no va a estar toda la obra completa, sino van a estar fragmentos de esos textos. Los entendemos y entendemos su sentido global, no simplemente esa idea central, sino toda la globalidad del texto. Para esto les recomiendo mucho, y pues quizá en la otra clase lo podamos asociar, es Daniel Casani con las 10 claves para aprender a interpretar textos, porque nos permite ver el texto desde la globalidad. Y ya cuando llegamos a la reflexión en cuanto a ese texto y la evaluación de su contenido, no es, ojo, una evaluación desde mi percepción subjetiva en cuanto a una opinión, sino a una exposición de razones frente al contenido de ese texto. Es decir, yo no puedo decir, disculpen, voy a mencionar aquí algo, no sé, bueno, un ejemplo subjetivo, no me gusta el nombre de la rosa de Humberto Eco. No me gusta y ya. No, no me gusta el nombre de la rosa porque me parece densa la lectura. Hay una razón. Cuando hacemos esas razones, cuando asociamos ese texto con otras lecturas y otros contextos, ahí estamos haciendo un nivel de lectura crítico intertextual, que es el que habla el Ministerio de Educación Nacional. Y ahí pues ya obviamente están esos 3 niveles evaluados bajo esos enunciados que están aquí, 1, 2 y 3. Qué pena. 1, 2 y 3. Y ahí están esos enunciados evaluados. El literal, el inferencial y el crítico. En el literal se supone que ya estamos o que hemos estado y que pues digamos que estamos en una transición entre este y este que es el inferencial, cuando empezamos a plantear inferencias o hipótesis frente a la lectura. Bien. ¿Qué se debe leer? Pues todas las preguntas tienen que leerse, ¿cierto? Y tenemos entonces que empezar a acercarnos a lo que nos van a preguntar. Hagamos la analogía ahí o la relación con la maratón. Si yo voy a correr la maratón, pues debo, no sé, cambiar primero mis zapatos,
no lo voy a hacer en jean, ¿cierto? Empiezo de pronto a caminar por mi barrio, por mi conjunto, ¿sí? Es decir, me acerco a esa experiencia real con la que me voy a enfrentar. Si ustedes, chicos, dejan el esfuerzo para el día de la prueba, estamos perdidos. Digo estamos porque ya nos montamos nosotros en este bus, ¿sí? Entonces, estamos perdidos. Porque entonces no tiene sentido. Porque como le digo, y se lo apuesto, mejor dicho, no sé, le apuesto un chiste, apostemos un chiste o apostemos una menta, un caramelo, que no nos va a hacer lo mismo, no nos va a rendir igual el cuerpo y la mente, porque 4 horas y media para un individuo en Colombia que se lee un libro cada año es muy complejo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, nos podría rendir la prueba, nos podría agotar. Entonces, desde ya hay que empezar entonces a hacer esas lecturas. ¿De cuáles lecturas? De ensayos, o por lo menos fragmentos de ensayos, de novelas, de artículos de prensa, entre otros. ¿Por qué? Porque son los famosos textos continuos. Y esos textos aparecen mucho en la lectura y en la prueba. Y también están esos textos discontinuos que van a ser infografías, que van a ser cómics y obviamente tablas y gráficos. Entonces aquí las infografías, pues lógico, las encontramos en los periódicos, las mismas caricaturas o los cómics también los encontramos en los periódicos, entonces no está de más que nosotros pues empecemos a involucrarnos con este tipo de lecturas, porque al familiarizarnos con ella es muy probable que nos sea más fácil responder a la pregunta. Si vemos, o sea, si digamos dejamos para que sea estrictamente nueva la experiencia de nosotros leer un cómic solo en la prueba, nunca hemos leído uno solo en la prueba, pues se nos va a hacer más difícil buscar la respuesta por agilidad, por la estructura. Tenemos que familiarizarnos con esos tipos de textos, continuos y discontinuos. Entonces aquí hay un ejemplo de texto continuo. ¿Por qué este texto es continuo? Porque lleva una secuencia textual, así no sea, digamos, el cuento o el ensayo o la obra completa, tiene una secuencia en sus palabras, va en párrafos, ¿sí? Entonces, eso es un texto continuo. Una estructura de estas, que es como lo vamos a encontrar en la mayoría de la prueba. Ya cuando vamos a empezar a ver tablas, infografías o la información organizada de determinada manera, vamos a hablar de textos discontinuos, que son estos señores que están acá, que nos llevan a revisar de una manera muy distinta la estructura de su redacción. Bien. Entonces, cuando hablamos de identificar las competencias, ¿cierto?, que ponen en evidencia nuestro desempeño, vamos a tener un enunciado que me va a mencionar que identifica y entiende contenidos locales que conforman un texto. Entonces, ¿qué tiene el estudiante que demostrar para ese tipo de elementos o para evidenciar ese tipo de competencia? Que él entiende el significado de esos elementos, ¿cierto? Y que identifica los eventos que están narrando allí de manera explícita. Llámese que sea literario el texto, descriptivo o una caricatura. Puede identificar eso que se está contando allí. Entonces, por ese lado, esa es la evidencia para esa competencia. Luego nos dicen cómo se comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global. El título, el desarrollo del texto, la exposición de argumentos o la exposición de acontecimientos narrativos, en fin, todo lo que pueda pasar ahí tiene que también dejar una evidencia, que se comprende la estructura, que se identifique y se caracteriza las voces o las situaciones que se dan, que comprende las relaciones entre diferentes partes de enunciados del texto, que identifica las ideas o afirmaciones de un texto informativo y que identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto discontinuo. ¿A qué nos recuerda esto? Sí, señores, si están pensando lo mismo que yo, nos recuerda específicamente a esos boletines que nos entregaban o a esos informes que nos entregaban en el colegio, porque efectivamente nuestro sistema educativo es un sistema de evaluación por competencias. Entonces, no sé si recuerdan que uno se le dificulta tal cosa o explica de manera excelente el tema. Esos son enunciados o indicadores que han venido trabajándose articuladamente desde el colegio hasta la universidad. Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido, ya es el nivel top, ya es cuando somos muy cracks leyendo y empezamos a relacionar los contextos.
¿Podemos estar en este nivel? Por supuesto, simplemente es práctica. Entonces aquí ya empezamos a hablar de cuestionar la validez, ¿cierto? E implicaciones de un enunciado. Ya establecemos relaciones entre un texto y otros textos, que eso es lo máximo, cuando usted es capaz de vincular un texto con otro, ese ejercicio es genial. Cuando obviamente uno reconoce el contenido de valores o valorativo que está presente en un texto, cuando uno reconoce la estrategia discursiva del texto, uno está diciendo, hey, aquí me están diciendo otra cosa, aquí no es como parece. Eso también hace parte de ese nivel, como quien dice, top de la lectura, que es el nivel de lectura crítico intertextual. Y lógicamente cuando tenemos la capacidad de contextualizar esa lectura, ¿vale? Que es también muy importante. Ejemplo, no es leerte El Quijote de la Mancha, que es un libro enorme y es muy difícil de leer en cuanto a la forma de las palabras como están escritas, porque tiene mucho aspecto medieval. Es comprender que El Quijote de la Mancha es una burla al héroe medieval y por eso el tipo que es el protagonista es un loquito al que nadie le para bolas porque ya pasó su época del caballero andante. ¿Sí? Ya pasó su época de caballero andante y efectivamente estamos buscando el nuevo héroe. ¿Cuál es el nuevo héroe en ese caso? El Renacimiento. Ahí, en ese proceso es donde se evidencia la lectura crítica. Si no es leer, sino contextualizar, transportar de contextos. Adiós el teocentrismo, bienvenido el antropocentrismo. Chao Dios, bienvenido el hombre, según lógicamente la teoría. Entonces, ahí es cuando se hace uso, pues, de ese nivel de lectura crítico, que lógicamente es muy necesario y podemos llegar y lo vamos a hacer ahorita con un ejercicio muy sencillito. Entonces, chicos, aquí cuando hablamos de los textos con los que nos vamos a encontrar, fíjense la estructura. Vamos a encontrar dentro de los continuos novelas, cuentos, canciones, uno que otro fragmento de dramaturgia que van a ser parte de los géneros literarios, ¿cierto? Pero también vamos a encontrar ensayo, columna de opinión y crónica. Dentro de los discontinuos, lógicamente va a estar la caricatura o el cómic y puede que haya etiquetas, infografías, diagramas, un afiche publicitario, un reglamento, algo que se estructure desde la figura de lo discontinuo. ¿Qué quiere decir? Que la información está más estructurada, no desde la secuencia convencional, sino desde una secuencia más gráfica. Bien, entonces, ojo aquí, fíjense lo que nosotros tenemos que ir buscando para leer antes de la prueba, no en la prueba, porque ahí ya no tiene sentido. O sea, yo tengo que ser honesto. Si lo hacemos el día de la prueba, pues no va a ser tan difícil o no va a ser tan fácil, perdón, y sobre todo va a ser hostil el ejercicio, ni siquiera por lo que sea difícil o fácil, sino por lo hostil que les pueda parecer encontrarse con tanta información abrumadora en un espacio tan particular como es la presentación de la prueba saber. Fíjense el porcentaje aquí. Dentro de lo literario, en lo continuo, que son los fragmentos de los textos, vamos a encontrar solo un 15%. Dentro de lo informativo vamos a encontrar un 40%. Es decir, señores, a leer ensayos, a leer columnas de opinión, a leer informes, a leer reportajes, a leer textos argumentativos, ¿sí? Y una que otra novela o cuento. Bien. Hay algo muy particular y es que también cuando empezamos a trabajar este tipo de ejercicios, el estudiante se enfoca mucho en ese tipo de textos, ¿no? Informativos, y se vuelven muy buenos en la respuesta a este tipo de textos informativos, pero descuidan el literario, ¿no? Recordemos que el literario va a hablar siempre desde la universalidad del texto, es decir, la verdad del autor. El autor le dijo que los carros volaban, pero es que los carros no vuelan, sí vuelan porque ahí dicen, ¿sí? No es de pronto como el informativo, que es un poco más objetivo, no, este nos va a remitir a la universalidad de la lectura, al mundo que tiene el lector allí, a la metáfora, a lo ambiguo, a lo inverosímil. Entonces, a veces solemos confundirnos mucho en estas preguntas. Hay que tener cuidado allí con ese aspecto, ¿no? No mantener como un equilibrio entre esos dos tipos de texto. Y en el discontinuo igualmente, poquito literario y más informativo. ¿Sí? Pues lógicamente es como la función que tiene la prueba en este caso. ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué tal? ¿Bien? Sí,
señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Cualquier cosa, gritan, porque no estoy viendo en la pantalla. Bueno, luego entonces está un porcentaje para esas lecturas. Fíjense que si hablábamos de los 3 niveles de lectura, el nivel que va a tener más predominancia va a ser donde se ubican, o el enunciado, la competencia, que puede reflejarme el nivel inferencial. Y ese nivel inferencial, lo más chévere de esto es que es donde ustedes deben estar, o donde nosotros debemos estar. Queremos llegar a crítico, intertextual, pero sí o sí tenemos que estar aquí. Aquí no. Aquí es interesante y todo, pero no porque ya pasamos por eso, ya identificamos aspectos de manera literal. A nosotros es una generación que nos ha educado también mucho los memes, y los memes permiten hacer inferencias de contenido, ¿cierto? Entonces ya como que interpretar todo tan literal a este aspecto o en este contexto no es algo muy positivo. Bien, entonces fijo, estamos aquí y queremos llegar aquí. ¿Cómo vamos a llegar aquí? Leyendo. No hay otra alternativa. No es mentira, viniendo a los talleres de aquí el programa de comercio internacional y de Ulises. Y verá que probablemente vamos a llegar ahí, o vamos a tener una noción para llegar ahí a ese punto o a ese nivel. Bien. Luego aquí pues hablamos de comunicación escrita, pero eso sí lo dejaremos para el siguiente encuentro. Voy a proceder entonces, chicos, a compartirles una breve conceptualización de lo que son los niveles de lectura, ¿cierto? Y por qué ese tipo de temáticas es tan relevante para nuestra formación. Regáleme un segundo. Profe, mientras usted nos comparte su pantalla, nuevamente les cuento, jóvenes, que hay sorpresas, entonces por eso es importante que ustedes participen, que convoquen a sus compañeros, que sepan que de pronto ya pueden irnos apoyando, pero de pronto no están en el grupo o no se han enterado. Entonces porfa, les pedimos mucho que los conecten con este espacio, es muy valioso. El profe José de verdad tiene mucho conocimiento en el área y debemos aprovechar, y también invitarlos a que este ejercicio debemos fortalecerlo, no se queden solamente con lo que se ve acá. Entonces ya sabemos que para fortalecer esta competencia hay que hacer un trabajo continuo, y ese trabajo continuo pues va muy de la mano con la lectura. Entonces aprovechar y identificar temáticas que a ustedes les gusten y empezar a hacer ese ejercicio de tener una lectura más continua es algo esencial para darle ese fortalecimiento y realmente esa apropiación a este módulo. Vamos a tener varias sesiones, teniendo en cuenta que es tan importante, y en cada una de ellas va a ir avanzando ese nivel de rigurosidad y, digamos, de dificultad. También les quería decir que es importante aquí en este momento, de lo que el profe nos ha mostrado, una pequeña reflexión, profe, y que llamó mucho la atención, y es sobre en la estructura de la prueba lo que se está buscando, ¿no? El nivel que sea el inferencial en los estudiantes. Entonces esto nos lleva a que evaluemos que no debemos quedarnos en conocer, en saber leer, en tener una interpretación básica, sino llegar y poder realmente hacer la proposición, que es cuando ustedes lean el texto, ustedes a partir de ese texto también puedan tener posturas. Ese es el objetivo. Entonces, esos son los niveles que se desean que lleguemos. Por eso el profe nos recomendaba mucho hacer lectura, seguir leyendo, seguir fortaleciéndolo, pero también en la prueba se ve evidenciado en esas valoraciones que el profe José les acaba de mostrar. Bueno, profe, ya le dejo para que continúe. Vale, mi profe, muy pertinente el aporte. Sí, muchachos, es necesario que continuemos con la lectura. Mire, yo siempre me permito hacer esta recomendación, a veces es un poco polémica, pero sí es muy buena, y créanme que sí da muchos resultados. Y es que todos tenemos redes sociales, ¿cierto? Las redes sociales nos sirven para muchas cosas. Yo soy una de las personas fan de las redes sociales, me gusta usar las redes sociales,
Facebook, WhatsApp, Instagram, bueno, Telegram, todo esto. Y hay la típica es Facebook, que es la más amigable y que es de pronto con la que todos nos familiarizamos. Tiene una opción muy sencilla y muy interesante, y es el me gusta a los fanpage. Ustedes, por ejemplo, tienen que darle me gusta a la Cámara de Comercio, tienen que darle me gusta al Ministerio del Trabajo, tienen que darle me gusta a la página del ICFES, tienen que darle me gusta a todo lo que pueda hacer, obviamente, la página de la U, a todo lo que pueda hacer de su círculo de interés. ¿Por qué? Porque ahí podemos alternar. Yo me considero relativamente un consumidor arduo de las redes sociales y me han enseñado mucho. Yo llegué ahorita, hay un proyecto que se llama Proyecto Biblio 25, algo así, y cuelgan carpetas, ojo, carpetas en Mega de libros, en PDF, de lo que uno quiera, de material que uno quiera. Entonces, y el grupo comparten los enlaces ahí. Entonces, y obviamente también veo memes, también veo chistes, también me río de videos no sé, de Gina Calderón, o sea, de cualquier cosa que hace uno habitualmente, lo alterna con eso. Entonces, te sale el meme, te sale el chiste allá de la liendra y no sé qué, pero también te sale un comunicado que te puedes leer sobre el comercio en Cúcuta y lo puedes leer y consumes. Y no te aburres, pero tampoco te alienas por completo con el Facebook. Sí, entonces manejamos esa alternativa ahí. Hagan ese ejercicio y me cuentan que de pronto puede funcionar. Y estamos leyendo. Denle like a los medios de comunicación. Ojo, no solo a las plataformas que copian y pegan noticias, sí, que obviamente están haciendo su trabajo y genial, pero denle like a los medios, denle like a Revista Semana, al Espectador, al Tiempo, a La Opinión, a todos los medios, y verá también que empezamos a consumir mucho y analizar mucha información. Bueno, entonces, como les decía, los niveles de lectura son esenciales y es lo que nos evalúa la prueba a nivel literal, inferencial y crítico intertextual. Entonces, cuando hablamos de eso, lógicamente, vamos a entender 3 niveles. Vamos a fragmentarlo en esos 3 niveles, tal cual lo fragmenta el Ministerio de Educación Nacional. Nivel literal. Ese nivel es el nivel básico, ¿cierto? Es el nivel que de cierta manera puede llevarnos a que centremos las ideas y la información desde el punto de vista explícito. Es decir, que está ahí expuesto, que usted es capaz de identificar sin mayor esfuerzo. Entonces ahí hablamos de nombres de los personajes, del lugar, del tiempo, se identifican ciertas acciones o ciertos acontecimientos que sean evidentes y de cierta manera no hay nada de pronto tan complejo de identificar. Todo está ahí como muy, muy visible, ¿no? Estas preguntas de las pruebas, cuando nos dicen según el enunciado, según la lectura, en el párrafo 2, la palabra resaltada quiere decir que eso, por ejemplo, son un ejemplo de preguntas literales, del nivel de lectura literal, porque me está preguntando algo que está netamente explícito, en la lectura. Entonces, en este nivel de lectura es muy fácil o de cierta manera, pues no es que sea fácil, es muy evidente, ¿sí? Entonces podemos deducirlo no tan, de pronto sin complicarnos tanto, ¿sí? Es el nivel de lectura literal como tal. Cuando hablamos ya de inferencias, que quiere decir que hey, ya empiezo a plantear algo más profundo, una lectura más profunda, vamos a hablar de lo implícito. Fíjense, allá estaba explícito, es decir, ahí evidente en el texto, y aquí está implícito, es decir, tengo que hurgar en el texto, ¿sí? Jamás me iba a decir Gabriel García Márquez que 100 años de soledad era una denuncia político-económica del país. Pero si yo lo entiendo literal, digo que es una familia donde los primos se reproducen y llega una petrolera y se acaba la generación. Esa es la lectura literal, ¿cierto? Pero ya implícitamente hay una información que está en el texto. Entonces yo la puedo extraer. Bien, entonces ahí obviamente ya hay un alto grado de abstracción por parte del lector y yo ya tengo que, digamos que, como decimos coloquialmente, colocarme la 10 en la lectura, porque tengo que empezar a hacer inferencias. ¿Cuándo se construyen las inferencias? Cuando soy capaz de asociar esa información esa información, esas relaciones de significado con la lectura. Sí, entonces ahí ya hay como, hey, venga, ¿esto por qué sería? O ejemplo, ¿será que Caperucita Roja si era desobediente o era la mamá que la obligaba? ¿O será que una cosa, será que la otra? Empezamos a preguntarnos, digamos, plenamente por esos acontecimientos que nos llaman la atención de la lectura.
Y ahí pues ya hay una complejidad en la pregunta. Por ejemplo, son esas preguntas que dicen, el texto, según el texto, podría decirse que la acción de fulanito fue positiva porque podría decirse que la acción de fulanito, es decir, según la lectura, yo puedo inferir que fulanito hizo esto porque Mengano hacía aquello. Entonces, empieza uno como que a tener un grado más de profundidad en la lectura. Sí, por eso fíjense que es 40% en cuanto a la prueba. Ahora, cuando llegamos al top, cuando vamos a hacer los cracks, ¿cierto? De la lectura, vamos entonces a decir, hey, nivel de lectura crítico. Resulta que a nosotros nos vendieron mal la crítica y nos hacen relacionar la crítica con el señalamiento, ¿no? Resulta que la crítica no es señalar, la crítica es analizar y darle luego una evaluación a ese contenido. No es simplemente señalarlo de manera despectiva o negativa o positiva o afirmativa y ya, sino que se ven pros, contras y se toma una evaluación. Entonces aquí el texto no es de que me gusta o no me gusta, sino que yo lo leo, lo interpreto, lo evalúo y lo analizo y de ahí sí doy mi criterio, ¿sí? Entonces eso es como también el aspecto recomendable ahí en la parte de la significación de las palabras, entender la crítica como eso. Entonces aquí obviamente el lector que necesita para llegar a un nivel de lectura crítico, sí o sí chicos, tener un nivel, un nivel cultural o unos conocimientos previos muy marcados, ¿sí? Porque si no, le va a ser imposible hacer esas relaciones en cuanto a la lectura. Entonces, sí o sí hay que leer un poquito, conocer un poquito. Es más, ni siquiera leerse la obra completa, simplemente referenciarla, que usted entienda, que le digan, que usted sepa por lo menos por qué se dice que el Quijote es la nueva novela. Así sea ese dato, nada más. ¿Por qué el Quijote es la nueva novela? ¿Por qué la Odisea hace parte de la literatura clásica? Esos datos así, sin necesidad de profundizar, podemos llegar a ser parte de ese nivel de lectura crítica, ¿sí? ¿Qué hago cuando tomo eso, cuando relaciono esa idea, ese contenido del texto con otros textos o con otro contexto? Empiezo a hacer lectura crítica. ¿Por qué? Porque estoy sacando la lectura y le estoy trayendo a otra o viceversa. Yo hacía este ejercicio muy sencillo y le decía, y me gustaba leer La Metamorfosis de Kafka con los niños de 10 y 11 en el colegio. Y luego les hacía pensar cómo esos cambios que están afrontando en esas etapas, ¿sí? Pueden identificarlos con el personaje. Entonces decían, profe, o sea que nosotros nos podemos sentir como un insecto porque estamos cambiando. Es muy probable que muchos nos hayamos sentido como un insecto con nuestros cambios corporales, ¿cierto? Nuestros cambios físicos en la etapa del desarrollo y demás. Entonces, eso es llevar a la lectura crítica, que entendamos ese porqué, que entendamos y que seamos capaces de relacionar esto con aquello. ¿Sí? Ahí vamos al punto, llegamos al punto donde hay una lectura crítica y donde somos lectores críticos. Bien, de lo contrario, yo puedo tener opiniones, ¿sí? Yo puedo decir, no, mi opinión de este texto es que no me gusta. Listo, bien por la opinión y es válida y es respetable. Pero ojo, en la academia eso no es una razón. Si tú dices, el texto no me gusta porque no encuentro una coherencia entre lo que predica el autor y lo que plasma en sus escritos, porque realmente me parece contradictorio, totalmente respetable y totalmente admirable, porque estás haciendo una discrepancia a partir de una razón, no a partir de una opinión, ¿sí? Entonces ahí va el punto. ¿Por qué no me gusta el reggaetón? Ah, es que no me gusta. No, dime por qué. ¿Por qué escucha usted reggaetón? No, por esto, genial, ¿sí? Dar las razones para que esto se pueda llevar a cabo, ¿sí? Entonces poder manifestar digamos, nuestras razones, ¿sí? O nuestras preferencias, opiniones a partir de un elemento que permita evidenciar el análisis de la lectura o el caso o el contexto que se pueda estar llevando a cabo. Ojo, también importantísimo, columnas de opinión, chicos. No se casen con ningún columnista, pero sí busquen columnas de opinión que analizan temas muy centrales, específicamente en los periódicos locales,
analizan temas muy indispensables en la ciudad y demás, y aparte son corticas, entonces uno no se aburre leyéndolas. Esa es la otra también alternativa. Lean cuentos, no lean una obra completa, porque pues no vamos a alcanzar, y si no lo hemos hecho nunca, pues es muy difícil que lo llevemos a cabo, ¿sí? Pero sí, ese tipo de ejercicios, un mini cuento, lean Augusto Monterroso, lean cuentos de Cortázar, del mismo García Márquez para lo narrativo. Para lo argumentativo, léanse columnas de opinión de William Ospina, en que él escribe para El Espectador, léanse a Piedad Bonet, que escribe creo que para El Tiempo, y así, o sea, buscar la manera de hacer lecturas o de seleccionar unas lecturas que no sean tan extensas y que no nos desgasten tanto a nosotros. Bien, y ahí empezamos a construir los 3 niveles de lectura. Yo quiero aquí entonces hacer un ejemplo. Me voy a permitir que me trajeron un Vive 100, qué pena con ustedes. Lo voy a destapar solamente para que me coquetee ahí con este calor. Y quiero que hagamos un ejemplo, quiero escuchar alguna voz de ustedes, chicos, que me ayude a leer este cuento. Es un cuento de Augusto Monterroso, precisamente, y es muy cortico. Son 2 diapositivas. ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Perfecto. La rana que quería ser una rana auténtica, de Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por ¿Sigues? fin pensó, vale, profe. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a divertirse, cuando no le quedaba otro recurso. Desvestirse. Desvestirse, perdón, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos se la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Ok. Entonces, fíjense, un mini cuento de Augusto Monterroso que lo leímos en 2 minutos. Tiene toda una estructura, tiene una estructura universal, tiene unos argumentos muy fuertes, tiene una connotación bastante agresiva ese cuento con la cuestión de las apariencias y la vanidad, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Cuando yo empiezo a reconocer la parte literal, voy a empezar a decir quiénes son los personajes de la narración. En este caso, ¿quién es el personaje de la narración? La rana. La rana. ¿Y quién más? Los otros. Las personas. Las Las personas en personas, general. exacto. ¿Cuál es la idea central de ese texto? La autenticidad de la rana. La autenticidad de la rana, pero ¿la tuvo? No la tuvo, ¿no? Quería conseguirla, pero en realidad no la encontré. Ok, entonces, digamos, sería como que, hey, ¿cómo concretamos esa idea principal? El sacrificio en la búsqueda de ser auténtico, digámoslo así, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra auténtico? Único. Único, perfecto. Entonces, fíjense que son elementos muy explícitos en la lectura. ¿Dónde guardó el espejo la rana? En un baúl. En un baúl, ¿cierto? Como se dice por ahí, breve, ¿no? Sí, esa era digamos que los ejercicios que hacíamos nosotros en la escuela, ¿no? Y Pedro salió a pasear en su carro rojo. ¿De qué color era el carro de Pedro? Y uno, uy, Dios mío, qué pila era yo, ¿no?
Ese era el nivel literal, eso está explícito allí, es genial. Luego empieza un poco el complique cuando empezamos a decir cuáles serían esos hechos que determinan la actitud en la rana. Baja autoestima, ¿cierto? Presión social, Inseguridad. inseguridad, excelente. ¿Qué buscaba la rana de los demás? Ser considerada por los demás. Ser reconocida, pero entonces no era ella misma, así que ahí no se Oh, estaba consiguiendo la autenticidad. ok, un reconocimiento que en algún momento todos hemos querido, ¿cierto? ¿Quiénes eran Aceptación. la aceptación? Muy bien. ¿Quiénes eran los posibles admiradores de esa rana? X, ¿no? La sociedad, los otros animales, ¿cierto? Esos son como los likes en Facebook, ¿no? Los likes en Instagram, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si la rana hubiese sido admirada? Consigue lo que quiere y se está quieta, o probablemente quiera más, ¿cierto? De pronto se vuelve creída, de pronto se vuelve influencer y gana mucho dinero, que sería genial. ¿Sí? Empezamos a hacer inferencias, inferir sobre el texto, mirar esos aspectos que no están explícitos allí como el baúl y demás. Luego esas inferencias, esos elementos que hacemos desde este ejercicio, nos llevan a esto, a realizar una postura crítica o evaluativa frente a esa lectura. ¿Por qué la rana buscaba la autenticidad? Ojo, en un espejo. ¿Por qué en un espejo? ¿Qué tienen los espejos? Refleja que es igual. Refleja lo Refleja. que no es. Muy bien. No se aceptaba como ella pues era, no aceptaba su cuerpo. Ahora, si queremos ir más allá, el espejo, ¿qué representa? ¿En qué otro texto hay espejos? ¿En qué otro texto hay un espejo que hayamos y que sé que han leído o que han visto o que han escuchado? Muy famoso. Blancanieves. Ajá. ¿Cierto? Hay un espejo y el espejo era el símbolo de ese reflejo y de belleza, ¿no? Usted es la más bonita, no sé qué, ¿cierto? ¿Dónde hay más relación con la belleza en el espejo? ¿Recuerdan el mito de Narciso? Que se miraba a su reflejo en el agua, ¿era? ¿Y se enamoró de quién? Del mismo. De él mismo. ¿Sí se fijan? Empezamos a atar cabos o empezamos a relacionar. Uy, pero profe, pero si esa relación no tiene ninguna coherencia o no tiene ningún fin con la pregunta que hago yo. No, espere, estamos buscando fortalecer esas competencias, ¿sí? Y se empieza pues paso a paso, ¿cierto? ¿Es verosímil o es creíble esos acontecimientos? No es verosímil, eso es totalmente inverosímil, es increíble, no puede ser que una rana vaya y se ponga a hacer sentadillas y se le crezcan las piernas y que a uno de pronto le den ganas de comerse las piernas de la rana, ¿cierto? No, no tiene nada de creíble como acontecimiento, como hecho relatado, pero sí tiene una validez porque hay una transposición ¿con quién? ¿Con quién estamos comparando ese texto probablemente? ¿O con qué estamos comparando ese texto? ¿A qué contexto lo estamos llevando? Profe, pues a la realidad, a nosotros mismos, A a la la sociedad. realidad, excelente, a la realidad, hacia nosotros mismos, la aceptación que buscamos, la vanidad que tenemos, sí, excelente, muy bien. Ya obviamente llega al extremo en que pues no, los sacrificios por la aceptación pues no son tan geniales, ¿no? Empezamos a hacer juicios de valor. Sería bueno, se justifica lo que hizo la rana, valía la pena, era necesario, ¿por qué no prefirió, no sé, hacer otra cosa o hacer otra cosa? Y empezamos a hacer ese análisis. Luego llegamos a una intención. ¿Cuál creen ustedes o en qué creen ustedes que estaba pensando Augusto Monterroso cuando escribió ese texto? Principalmente, profe, en cómo se está llevando la sociedad hoy en día. Yo creo que él para escribir el texto se basó en la realidad de la sociedad y un poco en la ficción y lo usó a través de una rana.
Totalmente, muy bien. Si se fijan, entonces ya hacemos un análisis crítico de una lectura concreta. Entonces, en eso consiste. Yo también trabajo mucho con canciones. Yo hago el chiste con los chicos y les digo, ¿y ustedes nos han preguntado por qué el cóndor herido? Un fin de semana hoy con este calor, ¿por qué el cóndor herido de Diomedes? Uy, ¿cómo así? Claro, lean la letra, ¿cierto? Lean las letras de las canciones que ustedes consumen, bailan y se gozan, y luego háganle inferencias y háganle una crítica. Entonces, uy, ¿cómo así? Y los invito a ustedes a que hagan el ejercicio con X canción. Analícenla, analicen al autor, analicen el contexto, analicen las palabras que utiliza y verán que tienen muchísima información ahí, tanto explícita como implícita. Y bueno, ojalá podamos hacer algún ejercicio con alguna canción en el siguiente encuentro, pero desde ya le hago esa recomendación. La canción que le guste, léala, interprétela desde el nivel literal, desde la inferencia y desde la crítica y verá que va a tener no otra percepción de la canción, porque igual le va a seguir gustando y eso está muy bien, porque pues para eso son los gustos, pero de pronto la va a entender mejor y eso es un punto a favor. Bien, entonces vamos a la siguiente fase del taller de hoy, que es el más interesante. Regálenme un segundo, estoy aquí, voy a compartirles un enlace. Me confirman si el enlace les abre, por favor. Les voy a enviar un enlace aquí al chat de la videollamada. Todos estamos... Se pide acceso. ¿Pide acceso? Ok, Señor. voy a cambiar la privacidad, mi profe. Ya estoy cambiando la privacidad del archivo, profe. Listo, profe, nos confirmas y reviso. Sí, señora, ya está como lento. Sí, no te preocupes, así está, ha estado ahí en internet así, bueno, estos días de hecho. ¿Cómo les ha parecido, jóvenes? Cuéntenme, ¿cómo se han sentido? Súper, muy interesante. Súper, profe, muy chévere. ¿Cierto? No, el profe tiene una metodología maravillosa para explicar. Yo creo que debemos hacer el ejercicio que nos propone la letra de la canción, hacerlo, escojan la que ustedes quieran y la próxima clase, profe, de pronto podemos escoger algunas. Por supuesto. Algunas, exacto, y podemos hacer este ejercicio. Entonces, es interesante porque mire que a veces es muy cómico que la gente canta y canta y cuando uno dice, ¿y de qué trata la canción? Y no, pues no sé, me parece bonita. Me gusta ella y uno como, ok, genial, pero es rico saber, ¿no? Saber la canción. Listo, ya se puede ingresar, dice María Paula. Se van a encontrar, chicos, con un archivo como este. No los iba a dejar escapar. Lógicamente, la profe Paula ya me había dicho, no, eso no los deje ir sin evaluarlos, porque imagínense. Entonces, perdón si los traiciono, es que la profe me dijo, no, tiene que una prueba, que no sé qué. No, mentiras. Es simplemente un ejercicio de acercamiento, como les decía, chicos, y se van a encontrar con un archivo así, ¿cierto? Y este archivo va a tener una lectura, ¿sí? Una lectura algo corta, es un texto de Juan José Trillos, es tomado del Heraldo, y le va a dar aquí una información, apreciado estudiante. A continuación encontrará una serie de preguntas. Por favor, respóndalas únicamente en el enlace que le llevará a un formulario de Google a manera de hoja de respuestas. Aquí están las preguntas, son 5 preguntitas nada más de ese texto. Y nos dirigimos al enlace. En este caso, mi navegador no es este. Voy a copiarlo. Perdón, creo que allá.
Voy a copiar el enlace para mostrarles el formulario, que no me deja copiarlo. Ya. Profe, pero sale que ya no se aceptan más respuestas en el Sí, formulario. exacto, porque no lo he habilitado. Perfecto, pero sí los dirige ahí, ¿sí? Sí, sí, señora. Ah, qué genial. Entonces, los va a dirigir a un formulario de Google. Ya voy a habilitar las respuestas, ¿sí? Aceptar. Ya se aceptan respuestas. Y ustedes aquí únicamente lo que van a contestar es, si en la primera ustedes creen que es la A, pues en el formulario van a colocar la A. Y así sucesivamente. No olviden colocar lógicamente el nombre y el código. ¿Listo? Entonces nos vamos a regalar para ese ejercicio, así rápidamente, yo diría que unos 15 minutos, ¿sí? Estaría más que bien para esas preguntas y lógicamente quien no haya terminado, pues no se preocupe. La socializamos después de los 15 minutos, empezamos a socializar las preguntas. Es que quiero que las respondamos sin tener las respuestas. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Entonces, 15 minuticos, ya empecé a colocar el cronómetro y luego pues hacemos la socialización de las respuestas. Bueno, a ver cómo nos fue también.
Listo, ya quedan 3 minutos, ya hay 4 respuestas muy interesantes. Profe, ya vamos terminando. Ok. Profe, le cuento que muy interesante el texto, súper, súper interesante. Ok, mi profe. Entonces, y fíjese que, bueno, hay una variable ahí, he estado viendo en el formulario, que están entre una y 2 respuestas erradas, las otras no. Entonces, pues es chévere, eso es un buen inicio. Voy a ir compartiendo y pues vamos a ir comentando los compañeros que ya han ido terminando, los demás pues van terminando también en el ejercicio para poder hacer una buena sistematización y lógico, de pronto como salir de las dudas del por qué es esta y no aquella, ¿no? No, profe, y sabe que ese ejercicio sirve mucho para tener como una referencia a lo que usted decía ahorita, como para saber, ¿no? Un sondeo de cómo estamos en este punto. Exactamente, y sobre todo el hecho de acercarse a ese proceso como técnico, como mecánico, de responder a un interrogante que nos da 4 opciones. Generalmente, pues digamos que los encuentros académicos nuestros están dados esa, ¿usted qué opina? Entonces el estudiante opina de la subjetividad y se forma el debate y es muy interesante y demás, pero no hay generalmente como ese constructo cerrado de estas 4 opciones y por qué sí, por qué no. Y en últimas, digamos que el fuerte de este tipo de metodología o este tipo de actividades va a recaer sobre todo en de pronto hacer que el estudiante explique por qué la eligió, que ese es otro de los factores que nos puede ayudar mucho en la estimulación de la lectura y demás, ¿no? Entonces, vamos entonces, chicos, específicamente con las personas que ya han terminado, a empezar a compartir las respuestas y vamos a comparar. Esta, en este caso, te mencionaba que en el segundo párrafo la palabra en negrita significaba ¿qué? Entonces, agregar noción de lo sagrado a algún acontecimiento, añadir significados religiosos a cualquier acontecimiento, irrumpir en algún acontecimiento profano y eliminar el valor de sagrado a algo que lo tenía. En este caso, fíjense aquí en algo, y es en los enunciados. Yo siempre les digo que tengamos mucho cuidado
al iniciar la lectura, agregar, añadir, irrumpir y eliminar. Fíjense que hay dos contraposiciones allí y obviamente pues una tiene que ser la correcta, ¿no? En este caso, la correcta, según el ejercicio, viene siendo la D. ¿Pero por qué es la D? Eliminar el valor desagrado a algo que lo tenía. Alguien que me explique, por ejemplo, por qué. ¿En qué momento del texto se pudiera hacer esa inferencia o se pudiera hacer esa relación? Profe, ¿Sí? yo lo tomé de la siguiente manera. Yo marqué esa opción porque la palabra negrilla era totalmente lo contrario a algo sagrado. Entonces pues como tal me dirigí fue por los antónimos. Ok. Y después le di como coherencia al texto, leyendo lo que continuaba después de la palabra, de la palabra negrilla. Y pues igual comparé la palabra irrumpir con eliminar, ¿sí? Irrumpir es como usted, valga la redundancia, interrumpir algo, como pararlo, sí está, pero ahí parado. Mientras que eliminar es algo que ya quedó por fuera definitivamente y no se vuelve a mencionar o no se vuelve a utilizar. Entonces me fui por eliminar porque me llamó más la atención, ya que iba muy de acuerdo a la palabra que estaba en negrilla. Excelente. ¿Están de acuerdo o desacuerdo? De acuerdo, muy bien, Cristian. Excelente. Sí, De acuerdo. muy buena interpretación y muy buena explicación. Fíjense, independientemente de que hayamos elegido la correcta o no, es muy interesante hacer ese ejercicio de uno mismo explicar la manera como lo hizo, porque pues uno es el que se entiende en su proceso, ¿cierto? Y sobre todo que nos permite ver también a los demás compañeros cómo probablemente se podría hacer ese proceso. Yo se lo puedo decir de pronto en palabras muy bonitas, de pronto su compañero es más cercano a usted o es más familiar a usted y de pronto usted le toma la idea más fácil a él. Entonces es muy interesante que ustedes intervengan en las justificaciones precisamente por eso. Entonces, en este caso, efectivamente, esa era la correcta, ¿no? En la segunda, ¿qué se nos decía? En el párrafo cuarto, la mención del filósofo puede entenderse como ¿qué? Ahí mencionan a alguien, ¿cierto? Mencionan a una referencia, ¿cierto? ¿Qué filósofo mencionaban? Un filósofo coreano, Chul Han. Un filósofo coreano, muy bien. Entonces, la relación de ese con ese filósofo, ¿cierto? O la mención, perdón, la mención aquí. Fíjese aquí cómo nos manda la pregunta, primero al párrafo cuarto, segundo a la mención del filósofo y tercero hacer la inferencia. Puede entenderse cómo. Entonces, una forma de demostrar bagaje cultural, una estrategia de argumentación, una referencia intelectual o la falta de criterio propio al referirse a otro personaje en lugar de su interpretación. ¿Cuál elegimos ahí? La B. La B. La ¿Cuál más? ¿La B, la A? Yo había elegido esa la. Yo coloqué la. La A y la B, ¿cierto? Estamos entre la A y la B. Bueno, estábamos eligiendo entre la A y la B, ¿no? Igual ustedes ya vieron la calificación, ¿cierto? Los que terminaron. Sí. Sí, señor. Sí. Ok, la A y la B. Entonces, en este caso, viene siendo efectivamente la B. Ojo, ¿por qué no demostrar bagaje cultural? Porque no es el fin del texto. Es un texto informativo que pretende demostrar ciertas características acerca de cierta temática o problemática abordada en el texto. En este caso, la figura de mencionar a ese filósofo, mencionar a ese personaje, me va a referir a lo que uno conoce en la argumentación como una cita de autoridad. Entonces, lo que está buscando aquí en este caso es buscar una estrategia de argumentación. Nos sirve la mención de ese filósofo como una estrategia de argumentación para hacer más creíble lo que yo estoy diciendo. En este caso, no una referencia intelectual porque no viene al caso, la D totalmente descartada, y en el caso de la A, que también suena lógica y tiene de cierta manera mucho sentido, es una forma de mostrar bagaje cultural, no cabe allí porque pues, no es el fin del texto. Sí, de pronto en otra temática tratada, pues probablemente hubiese funcionado. Aquí en este caso, de lo que está hablando ese texto, no aplica, ¿sí? Ahora, ojo, aquí estamos hablando del texto, del párrafo concreto, aquí estamos hablando del contexto. En el contexto del cuarto párrafo,
¿El término enjambre a qué alude? ¿Aludir qué es? ¿A qué alude ese término enjambre? No hace referencia a... Hace referencia. Entonces vamos a mirar aquí. A veces, ojo, a veces estas cuatro son el mismo verbo o el mismo término. Entonces, cuando sea así, cuando sean repetidos, acá hablamos de referencia, conjunto, una manera y una estrategia, ¿cierto? Pero cuando es el mismo aquí, al inicio, tenemos siempre que tener en cuenta el enlace que sigue, la palabra o el conector que sigue, para de cierta manera poder hacer como la relación de qué, de enunciado correcto o incorrecto. En este caso, ¿cuál fue la correcta? La La A, La- ¿cierto? ¿Por qué sería la correcta la A? ¿Cómo llegan ustedes a definir eso? Yo lo hice de una manera muy sencilla, profe. ¿De qué manera lo hiciste? Cuando leí la parte que decía alude, igualmente como lo hice en la anterior pregunta, me generó como una especie de confusión, ya que decía un enjambre, pues se puede considerar que es un conjunto de abejas que están en su hábitat, pero con referente a lo que decía el texto no tenía sentido. Sí, de igual manera las otras opciones tampoco, porque pues no decía nada referente al texto. Me generó más confianza la A o la primera, ya que tenía una palabra clave que era sociedad, y arriba en el texto él estaba englobando la parte social. Ajá, muy bien, compañero. Excelente. Muy buen análisis. Excelente. Y fíjense que es un ejercicio sencillo, pero que de cierta manera ayuda mucho a la interpretación o a fortalecer esas competencias o esa competencia. Entonces, muy interesante. Vamos con la siguiente. Esta, ojo cuando esos enunciados son tan largos o tan extensos, porque pues pudieran confundirnos, ¿no? Entonces en el segundo párrafo recrea una dualidad, el segundo párrafo recrea una dualidad constante relacionada con la idiosincrasia y cultura de la sociedad colombiana, lo que sugiere una percepción del pensamiento representado por la institucionalidad. Un enunciado que pudiera contradecir este planteamiento sería, y ojo, siempre que nos preguntan o nos hacen este tipo de formulación, nosotros lo que buscamos es la reafirmación, y aquí se nos plantea que la inferencia la tenemos que hacer buscando un enunciado que pueda contradecir este. En este caso, la respuesta, ¿cuál fue? La correcta, la A, profesor. La institucionalidad y la sociedad coinciden en todo sin dar espacio a la ambigüedad. ¿Por qué es una contradicción? Porque el texto, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla el texto? Hola, ¿de qué nos habla el texto? ¿Están ahí, chicos? Es de la forma en No, que son utilizadas las redes sociales por las clases populares. Ajá, muy bien. Entonces, aquí, pues, al mencionar ese enunciado, pues estamos hablando de una contradicción frente a esa idea. Muy bien, compañera. Vamos entonces con el último interrogante que dice, una idea que contradice el párrafo 5, ¿cuál sería? De esos párrafos que se leyeron ahí, ¿cuál sería esa idea que puede contradecir? O que puede decir que la D, contradice. profe. La D. Las clases populares no buscan ser visibilizadas desde sus experiencias, al contrario, son muy reservadas a las características de sus problemáticas. Eso no lo creemos, ninguno lo cree, ¿no? Pero ¿por qué lo contradice? Porque ¿qué dice en el párrafo 5? ¿Cuál es la idea central del párrafo 5? De que hoy en día, profe, las redes sociales son como, o sea, es hacia donde todos queremos llegar, ¿sí? A mostrar nuestras vidas y alcanzar ese estatus por medio de las redes, ¿sí? A mostrarnos cada vez más sin importar el pudor y la vergüenza, como decía ahí. Ok, muy bien, excelente. Por lo tanto, aquí pues viene siendo la respuesta D. Entonces, no me funcionó el rajarlos, vea, yo venía preparado para rajarlos, no los pude rajar, a la mayoría creo que le fue muy bien.
Y pues nada, chicos, la idea es seguirnos encontrando, que obviamente ustedes hagan el voz a voz de estos espacios para que la gente los aproveche. Decidimos, incluso pues las profes muy juiciosas han estado reuniéndose también para planificar esos encuentros y decidimos hacerlos en este tiempo, en estos lapsos, precisamente para que no sean tan desgastantes o que no irrumpan tanto en nuestra agenda, obviamente también en la agenda de ustedes, y sobre todo que nos permitan, como les decía desde el inicio, hacer algo corto pero sustancioso en la medida que aprovechemos el espacio, ¿sí? Entonces, pues con esa actividad, pues yo cierro mi intervención y pues la idea lógicamente es que continuemos aprovechando estos escenarios que nos facilita el programa, nos facilita la universidad y que nos hace mucho bien, porque créanme que así sea esas 5 preguntitas, leímos una página, respondimos las 5 preguntitas, ya estamos haciendo un ejercicio. Quizá el otro viernes hagamos la canción, hagamos otro ejercicio que tengo planificado y ya no 5, sino 10, y así sucesivamente para ir avanzando y para ir, digamos que familiarizándonos mucho con esta cuestión de las pruebas. Y como les digo, que son tan útiles hoy en día, ¿sí? Uno no cree que pueda resultarle de pronto tan indispensable para el proceso de formación y para la profesionalización, y resulta que a veces, un ejemplo clarísimo es los concursos de mérito están determinados por este tipo de ejercicios, y son cositas que uno puede ir mejorando en la medida que lo practica, ¿sí? Entonces, mi profe Juliet, mi profe Ana y el programa de comercio internacional, mil gracias por abrirme este espacio, por tenerme en cuenta, por tener en cuenta a Ulises para estas iniciativas tan valiosas de parte de ustedes. Chicos, como les digo, siéntanse muy felices, muy orgullosos de pertenecer a su programa, porque de verdad se preocupa por ustedes como estudiantes. Y pues no sé si la profe tiene alguna otra intervención. No, profe, darle las gracias de verdad de corazón. Muchas gracias. Usted es quien se lleva los aplausos. Muchas gracias por su espacio, por ese tiempo que nos concede tan valioso y que sin duda alguna permite que los estudiantes empiecen a generar esa inquietud, y la manera como se desarrolla ese taller pues también es muy ameno. Entonces hace que ya ese tema de la lectura crítica no sea como tan temido, sino ya permite pues esa mejor conexión con la temática. Entonces, de verdad, profe, muy valioso todo el proceso. Yo estaba súper conectada, yo me sentía acá también una estudiante, de hecho respondí todo, y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito, que nos llega a conectar de una manera muy, muy interesante. Con un tema que a veces, pues, por lo general, tiende a ser un poco denso, cuando uno ve lectura crítica, uno, uy, entonces, y miren chicos, qué rico que con estos ejercicios que el profe nos hizo, también vaya quedando ese ejercicio y esa tarea que yo les decía en el intermedio que debemos hacer para seguirlos fortaleciendo. Entonces, esta programación en esta fecha también tiene un sentido, y es que sabemos que como van a quedar muy inquietos con estas clases del profe, entonces van a estar muy juiciosos después de exámenes finales leyendo, van a ponerse a leer un libro, van a ser súper buenos espectadores de columnas. Bueno, cuando nos veamos para ver lo de comunicación escrita, mejor dicho, van a estar pero volando estos estudiantes. Esa es la idea, mi profe, claro que sí, por supuesto. Y obviamente, pues, toda la disposición para el programa, para los chicos y para este espacio de formación que es muy, muy, muy enriquecedor para todas las partes. Entonces, de verdad, muy agradecido. Insisto, muchachos, díganle a sus compañeros, cuéntenle a sus compañeros, díganle que podemos poner reggaetón, no mentiras, díganle que no es aburrido, que no es tan malo como se ve. O como lo hacen ver a veces, y que de cierta manera no les quita mucho tiempo, y al contrario, pues les puede garantizar, primero, que la presentación de la prueba no sea traumática, y segundo, pues podemos de pronto tener el puente para un mejor resultado en cuanto a las pruebas también, que eso en algún momento puede, digamos que servir mucho, y sobre todo, como les digo, para las competencias que uno necesita en el mundo laboral. Sí. Bueno, aquí nos están pidiendo la palabra desde el programa. Hola, buenas tardes. Le habla Constanza, la secretaria. Hola, Constancita, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias por su apoyo también.
profe José Armando, de parte de la profe Liliana, tenía una cita médica, entonces tuvo que salir. Le manda a decir que muchísimas gracias, gracias por todo el apoyo, por su espacio. Y a los jóvenes seguirlos motivando, que continúen asistiendo, que eso es muy importante para ellos, ¿sí? Y que cualquier duda, cualquier novedad, pues me escriben al WhatsApp, yo los voy atendiendo, yo voy a estar muy pendiente de ustedes. Yo sé que es cansón lo que les voy a decir, pero ya con 3 años de experiencia, por favor, no se vayan a registrar como independientes. Yo los atiendo. Mire, el año pasado eran las 9, 10 de la noche que pude registrar gente, yo les colaboré a lo máximo. Entonces yo les agradezco mucho y mucho menos que vayan a efectuar un pago. ¿Por qué? Porque pierden la platica, pues pueden presentar la prueba, pero quedan como independientes. De nada les sirven. Jóvenes anteriores han metido derechos de petición a la universidad, pierden. A la IFES, pierden. Entonces, ¿qué les toca? Volver a pagar el otro año y se atrasan ustedes un año más, sobre todo para los que ya van en 10º, que es lo que me preocupa. ¿Ve? Entonces, jóvenes, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora Paola, por su labor que está haciendo también, motivando a los muchachos, y gracias por todo, por el tiempo y por todo. Muchísimas gracias. Micrófono, mi profe. Profe, no le escucha. Profe Paola. Sí, bueno, no, igual reitero el agradecimiento nuevamente al profe José, al programa siempre que está muy pendiente, desde la profe Liliana, la profe Joana, tienen multiplicidad de tareas, pero ellas siempre están apoyando todo este tipo de procesos y nos permiten hacerlos, nos motivan también, eso es muy importante. Entonces, de verdad que, como decía el profe José, jóvenes, aprovechen este espacio, lo estamos haciendo con el mayor cariño, queremos es que ustedes con el día de la prueba no se sientan perdidos sin haber tenido un proceso previo de familiarización, y eso es lo que vamos a ir haciendo a través de esos encuentros. Y además, mire qué rico que uno disfruta. Entonces, son encuentros que son muy valiosos porque se aprende, pero también se pasa una tarde diferente, un espacio diferente. Entonces, muchas gracias, gracias al equipo de trabajo, a la profe Ana Isabel, al profe Javier Corredor y a cada uno de ustedes por esa valiosa disposición, porque créanme que yo sé que a partir de hoy van a pensar un poquito diferente y van a empezar a hacer lecturas y hacer un poquito más, a detenerse un poquito más en lo que van leyendo, a buscar, a llegar a esa lectura inferencial, porque yo sé que el día de hoy les quedó esa inquietud. Entonces, jóvenes, mil gracias a todos. Gracias, profe, que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes, ¿no? Un abrazo entonces para todos. Se cuidan. Gracias. Hola, Hasta luego, profe profe. Paola. Gracias. Se había levantado la manita por ahí. profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ay, Ok, Anita. gracias. Gracias. Gracias, Paola. Gracias, profe José. Que esté muy bien. Anita, perdón, yo no vi. Tranquila, si nos quieres comentar algo. No, pues darle las gracias de nuevo a José por el compromiso que ha tenido con nosotros, con el programa, y reiterarles de nuevo lo que dice Constanza, es muy cierto. Ya el año pasado tuvimos unos estudiantes con algunos eventos y algunas situaciones que fueron bastante complicadas, que no nos pase este año, por de pronto acelerados, que no leamos bien. Por favor, lean bien cuando estén en la plataforma del IFES, cuando se estén inscribiendo, porque el año pasado se nos presentaron casos que hubo estudiantes que les tocó salir del municipio de Cúcuta a presentarlos a otros municipios. Entonces, lean bien, porque después de que la información se va, eso es a nivel nacional y eso ya es complicado para los cambios. Tengan muy presente eso, muchachos, bastante, les recomiendo mucho eso. Muy relajados, muy concentrados en todo lo que están haciendo. Y excelente la temática, mi profe José. Seguimos ahí mediante Dios y agradecidísimos con toda la colaboración y el apoyo que usted nos presta. Chao, chao, feliz fin de semana para todos y juicio. Excelente Chao, dinámica. Muchas gracias. Jóvenes, para los que quedan aún en la reunión, hay algunos que no sé realmente el estado de todos, pero sé que algunos me han escrito que no pudieron inscribirse en Divisit, se enteraron hace algunos días. Bueno, les pedí que le llevaran un correíto con una consulta al programa para tenerlos en cuenta y si nos van dando información, pues irles retroalimentando. Mire, Entonces, profe, disculpe, ¿sí? para aquellos estudiantes que alcanzaron a hacer, o sea, es que habían varios procesos, ¿sí? Un proceso era
que ustedes actualizaran datos. Sí. Varios estudiantes actualizaron datos, pero no se inscribieron. Exacto. Yo ayer mirando detenidamente el calendario, ahí dice, a una niña le respondí al correo, que los días 8 y 9 le corresponde al programa hacer los agregados. Entonces, mire el detalle. La niña me dice, sí, el lunes es festivo, el martes te llamo. Entonces le dije yo, pero mire que es que uno no lee. Ahí dice 8, 9 de julio. Digo, ay, sí, Constanza, qué pena. Es que uno a veces no lee bien, uno es perezoso. Yo también digo lo mismo, yo soy perezosa, pero ahora me ha tocado que meterme en el cuento que hay que leer. ¿Sí? Son detalles mínimos, pero uno a veces los deja pasar. Entonces, tranquilos muchachos, yo estoy yendo en la oficina de lunes a viernes, estoy yendo en las mañanas, escríbanme el WhatsApp. Si no les contesto, no es que no quiera, sino que estoy ocupada, tengo varias actividades por hacer, hasta las mismas profesoras les consta. Entonces, poco a poco yo los voy atendiendo a todos, ¿sí? Y más cuando son las fechas de las presaber, yo me dedico solamente a ustedes, Yo le digo a las profe, qué pena, pero estoy ocupada con los muchachos de las presaber. No, Constancita, e inclusive para facilitarte a ti esa parte, entonces mira, yo lo que estaba pensando era crear como un drive y que esos muchachos que no se alcanzaron a registrar en estas fechas iniciales, nos vayan registrando ahí como para tener la relación, ¿no? Porque a veces tú tienes muchos mensajes de WhatsApp o son muchos correos, entonces mejor que encuentre la información en un solo, ¿sí? ¿Te sirve? Y pues sí, manera, idea, mi profe. Listo, me voy a gestionarlo y les comparto a los muchachos también para que ellos sepan y ahí nos vamos entre todos apoyando en el proceso. Yo que les he dicho a los jóvenes, yo les agradezco que estén ustedes más pendientes de mí que yo de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son varios. En cambio, ustedes a mí sí me pueden molestar porque es uno, no más, a Constanza no más que van a molestar. Entonces yo le digo, estén pendientes de mí. Yo no me pongo brava porque me escriban y eso. Lo que pasa es que a veces sí me escriben un sábado en la tarde y pues la verdad yo estoy ocupadita, pero entre semanas y trato de ponerle mucho cuidado. O un domingo, un joven a las 12 del mediodía, entonces yo a veces les contesto, yo peco por eso. Entonces, a veces hay espacios que uno también tiene que, pues, en cierta forma respetar, ¿no? Es lo que les quiero decir. Pero no, estaré muy atenta a ustedes, ¿o yo? Bueno, Constancita, inmensas gracias entonces a ti también por esa labor que no te estamos de pronto viendo, sabemos que sin ti pues no se pueden dar, digamos, casi la mitad de las cosas que hacemos, entonces gracias, Connie. Un abrazo fuerte para todos jóvenes. Chao, un feliz fin de semana. Se cuidan. Chao, lo mismo, que descansen. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao, chao.